al mandatario en detalle cómo piensan construir las estructuras del Estado necesarias para proclamar la República Independiente de Cataluña de manera unilateral. Ese era el objetivo de Puigdemont. Rajoy, por su parte, ha tratado de trasladar el rechazo frontal del Gobierno a las inquietudes soberanistas del Parlamento. Es el primer encuentro que se produce entre ambos líderes tras la broma radiofónica de la que fue víctima Mariano Rajoy y que, si dejó algo claro, es que la agenda del presidente del Gobierno está libre y su disposición a hablar con los separatistas es absoluta. Un encuentro largamente anhelado por los separatistas que querían pormenorizar ante el presidente la inconmensurable lista de agravios en los que, a su juicio, ha incurrido el Estado con Cataluña. Nos vamos en directo hasta la Moncloa, donde está compareciendo Mariano Rajoy. Cataluña, el señor Puigdemont. Y comparezco pues para dar cuenta de los temas más importantes que hemos abordado en la misma. En primer lugar, quiero señalar que yo valoro positivamente que el señor Puigdemont haya solicitado este encuentro, al que siempre he estado dispuesto. Valoro positivamente también que se haya celebrado la reunión, que fue una reunión que se desarrolló pues, en términos muy correctos y con absoluta normalidad, y donde afrontamos, como les decía antes, una serie de asuntos a los que luego haré referencia. Quiero decir que, como siempre, y se lo he dicho, yo estoy dispuesto al diálogo y a trabajar en todos aquellos asuntos que necesiten de nuestra colaboración leal, porque siempre he pensado que juntos ganamos todos. Y paso ahora a poner en su conocimiento algunos de los temas que hemos tratado en la reunión de hoy. En primer lugar, le he explicado, después de que él explicara su posición claramente, cuál es la mía, que consiste en que nosotros somos partidarios, lo reiteraré tantas cuantas veces hace falta, pero es la postura que todos ustedes conocen. Afirmamos que Cataluña es España. Todos los españoles, la inmensa mayoría de los españoles, lo sentimos como tal. Queremos seguir viviendo juntos como hemos hecho a lo largo de siglos. Somos la nación más antigua de Europa y la que llevamos más tiempo viviendo juntos. Por tanto, le he explicado que esa es mi posición, la de la inmensa mayoría de los españoles, y que, por tanto, pues vamos a defender nuestra posición, que es política y que es personal, de la unidad de España, la soberanía nacional, lo que sea España lo deciden todos los españoles, y también la igualdad de todos los españoles, sean quienes sean, hayan nacido donde hayan nacido y vivan donde vivan. También, en mi condición de presidente del Gobierno, le dije que mi obligación era cumplir y hacer cumplir la ley, y que lo hará, y le he dicho que sin ley no hay democracia. Por tanto, en este asunto concreto, las posiciones, como todos ustedes saben, pues son distintas, son diferentes, simplemente cada uno ha expuesto la suya, y yo en síntesis les he dicho lo que ustedes conocen y lo que entiendo defiende una inmensa mayoría de los españoles. Lo que queremos, lo que sentimos, lo que vamos a defender, y desde luego la necesidad de hacer cumplir la ley, porque, repito, sin ley no cabe hablar de democracia. En segundo lugar, hemos hablado de un tema importante, que es el tema de los refugiados. Como saben ustedes, es un asunto sobre el que ha habido un debate recientemente en el Congreso de los Diputados. Es un asunto que ha ocupado y mucho a los presidentes de Gobierno y jefes de Estado de los distintos países de la Unión Europea. Hemos tenido muchos consejos en la Unión Europea a lo largo de los últimos meses, en los cuales el tema más importante era este de los refugiados. Le he pedido... Pues hasta aquí la comparecencia de Mariano Rajoy. ¿Va a servir de algo, ha servido de algo este encuentro, o se ha tratado tan solo de simple postureo? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. Pues más vale que sea solo simple postureo institucional y la cobertura de un expediente protocolario, pues que hay que cumplimentar. Porque si la entrevista entre el presidente del Gobierno con un presidente autonómico literalmente declarado en rebeldía va a servir para algo, conociendo la fragilidad de Rajoy en cuanto a su conciencia nacional española, tal servidumbre solo beneficiaría a las aspiraciones rupturistas, nunca ocultadas, de Carles Puigdemont. Es difícil, por no decir imposible, imaginar a Rajoy investido con los arreos de Otto von Bismarck frente a un separatista montaraz bendecido por las urnas, cuyo único objetivo político es romper la nación española, de la que Cataluña forma parte desde que España, como unidad política, era el anhelo común de todos los españoles que lucharon para construirla y para no dejar de serlo jamás.
Una fuerte réplica de 6,1 en la escala Richter ha vuelto a sacudir Ecuador tras el terremoto del sábado que dejó más de 500 muertos. El temblor, que se produjo a las 3:30 de la madrugada hora local, tuvo su epicentro a unos 73 kilómetros al suroeste de Propicia y a unos 214 al noroeste de Quito. El Gobierno propone elevar el objetivo de déficit de las comunidades autónomas en este año al 0,7%. Así, las comunidades autónomas no tendrán que reducir su déficit en 2016 del 1,66 al 0,3%, como hasta ahora, sino hasta el 0,7%. Para Hacienda, este esfuerzo es mucho más asequible. La defensa de Diego Torres e Iñaki Urdangarín piden la expulsión del sindicato Manos Limpias tras las acusaciones que afirman que miembros del sindicato trataron de sobornar a la defensa de la infanta con 3 millones de euros a cambio de retirar la acusación. Un testigo afirma que fue la defensa de la infanta la que trató de extorsionar a la acusación particular. Los abogados de doña Cristina no pedirán la exclusión de Manos Limpias del juicio. Y la defensa de la infanta no se va a adherir a dicha petición. Entendemos que dicha petición solo está legitimado a practicarla esta defensa, que ha sido la defensa de la infanta la que ha sido extorsionada, y por lo tanto entendemos somos los legitimados para solicitarlo. Y Clinton arrasan en las primarias de Nueva York y se sitúan cada vez más cerca en la carrera hacia la Casa Blanca. Los líderes y favoritos de las internas republicanas y demócratas han logrado sendos triunfos en Nueva York, donde ambos han jugado de locales y han obtenido victorias más amplias de lo que anticipaban las encuestas. A las 5 de la tarde, Mariano Rajoy ha recibido a las puertas de la Moncloa al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a quien ha obsequiado con un ejemplar del Quijote. Puigdemont ha llegado poco después de las 5 de la tarde, como decíamos, al complejo de la presidencia del Gobierno, y en medio de la lluvia y tras descender del vehículo en el que se ha desplazado hasta allí, ha sido saludado por Mariano Rajoy, como están viendo en sus pantallas, en la escalinata de acceso al edificio principal de la Moncloa. Nos vamos en directo de nuevo hasta el Congreso, hasta el Palacio de la Moncloa, donde está compareciendo otra vez Mariano Rajoy. Es difícil, es complejo, lo podremos hacer de manera mucho más eficaz para nosotros y también para aquellas personas que piden asilo en nuestro país. Es muy importante la labor que desempeñen las ONGs, que lógicamente pues, conocen bien este tema porque lo viven, son los que se lo saben, son los que están día a día dando esta batalla, y el próximo viernes pues sacaremos una convocatoria de ayudas por importe de 83 millones de euros para organizaciones no gubernamentales, en fin, para que puedan desarrollar su labor con la mayor eficacia posible. Por tanto, en este tema lo que he pedido, como se lo pido al resto de las comunidades autónomas, es coordinación. Si cada uno vamos por nuestro lado, sin duda alguna va a ser muy difícil pues, resolver un problema tan complicado de resolver como es este. Hemos hablado también de la pobreza energética. Hemos explicado, yo le he explicado la política energética que ha hecho el Gobierno. El presidente del Gobierno está ahora mismo desgranando cuáles son los principales temas que han abordado en esa reunión, mantenida esa primera reunión entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont, quien también está compareciendo en estos momentos. Nos vamos allí hasta allí en directo. De que el presidente me escuche, a un presidente independentista, y que se propone llegar hasta el final con la razón por las cuales un grupo político, no unas instituciones, un grupo de políticos, un gran grupo de la población de Cataluña nos ha encargado convertir Cataluña en un Estado independiente. Voy a intentar hacer la misma valoración en castellano. Si me dejo alguna cosa importante, los que sois y somos bilingües, levantad el dedo y me decís, esto no lo has dicho. La reunión con el presidente en funciones, Mariano Rajoy, ha tenido un tono cordial y amable, y yo creo que esto ya es importante señalarlo desde el punto de vista de la normalidad institucional, pero se ha caracterizado por una profunda discrepancia de fondo, sin posibilidad de atisbos de acuerdo, en lo que es, de hecho, un elemento fundacional de la legislatura en la que a mí me ha tocado ser presidente de la Generalitat, que es el proyecto político para convertir Cataluña en un Estado independiente dentro de la Unión Europea.
yo le he formulado un planteamiento claro y explícito en ese sentido. Parece que tenemos algunos problemas de sonido. Continuamos, ya trataremos de volver para escuchar qué más está diciendo Carles Puigdemont, pero me gustaría plantear una cuestión. ¿Ha hecho bien Mariano Rajoy en recibir al presidente de la Generalitat? Lo sometemos ya a nuestro cara a cara entre Eduardo García Serrano y el director de medios digitales de esta casa, José Antonio Fuster. Empieza este último. Sí, claro que ha hecho bien, cómo no. Las reglas del Estado de Derecho, para el buen funcionamiento del Estado de Derecho, la normalidad institucional que diría Puigdemont y que diría Rajoy, que nos han regalado Rajoy en su comparecencia, es, incluso que nos ha regalado también el propio Eduardo García Serrano en su editorial, eso es clave. O sea, normalidad institucional. Él mismo lo ha dicho, ahora no sé lo que va a decir ahora. Yo no he dicho exactamente eso, querido José Antonio. A mí me parece que la normalidad institucional y la tolerancia democrática no debe llegar a recibir en la sede del presidente del Gobierno de la Nación a quien quiere romper la nación, a quien vulnera reiteradamente las leyes, las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo para proclamar la independencia de Cataluña. Habías dicho, si no hay más remedio, pues efectivamente no lo hay, no lo hay. La normalidad es... Yo puedo estar de acuerdo contigo en que luego el discurso de Rajoy es un discurso improvisado, como siempre, de funcionario gris, como siempre, que no da nada, que podría haberse preparado el discurso épico, podría haber ordenado a toda la guardia formar delante de Puigdemont, podría haber puesto 3 alabarderos delante para que viera lo que es el Estado de Derecho, lo que se ve encima, pero no. El único discurso que los españoles hubieran admitido de Rajoy es que cuando decidió Puigdemont vulnerar la ley, le hubiera mandado a esa guardia que dices tú a detenerlo, que es lo que se hubiera hecho en Francia con un presidente corso independentista o con un presidente vasco-francés independentista. Desde luego, ningún presidente de la República Francesa hubiera recibido en el Palacio del Elíseo a un separatista. Ninguno. Escapó que dijo, bueno, 300.000 euros de por vida, porque claro, tú querrás tener vida, ¿no? O sea, esto tendrá que tener continuidad, ¿no? Yo allí ya le dije, mira, yo creo que no voy a hacer nada, pero de todas maneras déjame que lo comente. Y claro, le cambió la cara como el Dr. Jekyll a Mr. Hyde, ¿no? Me dice, no, es que no lo has entendido, ¿no? La frase que había oído antes, ¿no? O pagas o palo. Es la versión oficial de los hechos. La mayoría de medios dan por hecho que el presidente de Ausbank, Luis Pineda, y el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernat, habrían organizado un entramado con el que habrían extorsionado a empresas, bancos y particulares, pidiendo dinero a cambio de retirar las demandas por ellos mismos interpuestas. Entre los que afirman haber sido víctimas de esos sobornos se encuentran los letrados de la infanta Cristina, que aseguran que el sindicato les habría pedido 3 millones de euros a cambio de retirar la acusación contra la hermana del rey. Este miércoles, la defensa del socio de Urdangarín, Diego Torres, ha anunciado que exigirá la expulsión del juicio de Manos Limpias, así como también lo ha hecho la defensa del propio Iñaki Urdangarín, una decisión que en principio iba a ser tomada hoy, pero que el tribunal ha decidido aplazar hasta el día de mañana. Mientras tanto, la defensa de la infanta Cristina ha anunciado que no pedirá que el sindicato se retire del juicio y, por su parte, Manos Limpias tampoco tiene intención de retirar la acusación contra la infanta. Y la defensa de la infanta no se va a adherir a dicha petición. Entendemos que dicha petición solo está legitimado a practicarla esta defensa, que ha sido la defensa de la infanta la que ha sido extorsionada. Y por lo tanto entendemos que somos los legitimados para solicitarlo. Se dicen muchas cosas, pero la pregunta clave es, ¿vas a dejar la acusación por todo esto que está pasando alrededor de Manos Limpias? No, en absoluto. Yo voy a seguir, he decidido que voy a seguir hasta el final y por muchos motivos. En primer lugar, porque mi cliente no está imputado. El líder de Manos Limpias contó a un intermediario que el secretario de Manos Limpias contó que un intermediario del despacho de abogados de Miquel Roca, encargado de la defensa de la infanta, les habría ofrecido un maletín con 3 millones de euros a cambio de retirar la acusación porque, decía, estaban desesperados. Una noticia exclusiva que publica El Español. Tenemos conexión en directo con el autor de esta información, Esteban Urreiztieta. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Beatriz. Buenas noches. Según contáis, uno de los investigados narra cómo el secretario de Manos Limpias, Miguel Bernat, le habría confesado que fue la defensa de la infanta la que habría tratado de extorsionar a la acusación popular. ¿Dais credibilidad a esta información? Porque de momento la Audiencia Nacional se ha decantado por la otra versión. Bueno, digamos que es efectivamente la otra cara de la moneda, es decir, uno de los hombres clave, uno de los principales investigados, asegura, y así nos lo ha asegurado al Español, que Miguel Bernat le contó la historia, pero exactamente al revés, es decir, que recibió la llamada de un intermediario
que hablaba en nombre del bufete Roca y que le ofreció esos 3 millones de euros, precisándole que la entrega se realizaría en un hotel siempre y cuando retiraran la acusación contra la infanta Cristina. Miguel Bernat relataba también a este colaborador que había recibido la visita de otras personalidades en su despacho con el mismo fin. Hablaba de que había recibido a magistrados del Supremo, hasta un general de la Guardia Civil, en los que apelaban no ya a una cuestión económica, sino a su sentido de Estado, para que recapacitara, considerara el daño que supuestamente le estaba ocasionando a la corona esta situación, el hecho de que la infanta se sentara en el banquillo y que por lo tanto la retirara. Y te añado una cuestión, Beatriz, de última hora que acabamos de desvelar en El Español, y es que se ha producido un incidente, un grave incidente, entre la letrada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, y el fiscal anticorrupción del caso, Pedro Rac. Se han enzarzado en un pasillo del recinto donde se celebra el juicio del caso Nos. El fiscal anticorrupción ha acusado a voz en grito a López Negrete de chantajista, de estar, le ha dicho, al tanto de todo lo que ocurrió en la supuesta trama de extorsión. López Negrete ha contestado también de manera muy virulenta, y hasta el punto que han tenido que separar a ambos y zanjar esa disputa que, como digo, ha sido muy acalorada. Han tenido que separarlos en un receso del juicio. Y en estos momentos Virginia López Negrete ha anunciado que quiere interponer una querella contra el fiscal anticorrupción por estos hechos. La verdad que este juicio está dejando más titulares de los esperados. Muchísimas gracias por esa última hora, Esteban Urreiztieta. Gracias y enhorabuena por la exclusiva. Muy buenas noches. Gracias, Beatriz. Pues precisamente este miércoles estaba citado a declarar en ese juicio, en el juicio por el caso Nos, el que fuera secretario de la infanta, Carlos García Revenga. En su declaración ante el juez, Revenga ha reconocido que se puso como tesorero de la sociedad para evitar que en ese puesto figurara la infanta Cristina, aunque afirma que él nunca ejerció como tal, nunca fue el tesorero real de la organización. Además, el exsecretario ha acusado a Iñaki Urdangarín de tener ánimo de lucro en Nos. ¿Usted ha desarrollado el cargo de tesorero? No. ¿Sabía usted cuando le nombraron que no iba a desarrollar esta función? Sí. Había un presidente que era Iñaki, un vicepresidente que era Diego Torres, había un secretario que era, no recuerdo si Marco Miguel Tejero, y luego quedaba tesorero y vocal. Entonces me acuerdo que me puse yo de tesorero pues porque no se pusiese doña Cristina. El ánimo que movía al señor Urdangarín a impulsar estos foros a través del Instituto Nos, ¿era un ánimo benéfico, social o era lucrativo? Yo me inclino que más benéfico social, aunque también tenía evidentemente su parte lucrativa. Sí, gracias a los papeles de Panamá, ayer conocíamos que Corina Tzutza-Wittgenstein, la amiga entrañable del rey Juan Carlos, habría vendido acciones a través de una sociedad intermediaria en Gibraltar a otra radicada en las Islas Vírgenes. Hoy hemos conocido el nombre de al menos uno de sus socios. Se trataría de Gerardo Díaz Ferrán y habrían tenido pues una empresa británica disuelta en el año 2012 llamada Sir Heinz Sloan Chocolate and Champagne. Afirman que era una empresa de chocolates, pero todo apunta a que se podría haber tratado de una tapadera. Además, hoy la actual mujer del expresidente del gobierno, Felipe González, también ha aparecido en los archivos del despacho Mossack Fonseca, uno de los mayores del mundo en creaciones de sociedades offshore. Según publica el diario El Confidencial, García Vaquero habría gestionado una cuenta en Suiza a través de una sociedad creada en Niue en el año 2004. En esos años hay que recordar que García Vaquero participaba en una empresa dedicada a la construcción de barcos de vela de grandes dimensiones, al estilo de los utilizados en las competiciones como la America's Cup. Un cliente de la empresa, explican las fuentes citadas, exigió realizar offshore el pago de un encargo en concreto, por el cual se creó la estructura que empezaba en el islote del Pacífico y acababa en la cuenta bancaria de Suiza. Felipe González se ha desmarcado de la sociedad opaca a nombre de su esposa, asegurando que los negocios de su mujer son previos a su relación. Antes, el expresidente tuvo que responder a la creación de empresas offshore de su amigo Jesús Barceras. Que ha salido mi amigo Barderas, que ha salido por el hecho de ser mi amigo, según he visto en la nota, lo he visto un momento en la televisión, y quiero declarar que lo que es verdad de esa información, en lo que yo conozco, es que es mi amigo y va a seguir siéndolo.
Mucho se ha hablado y se seguirá hablando de los papeles de Panamá, que 2 semanas después de su primera filtración siguen arrojando día a día nombres por goteo y haciendo temblar los cimientos de las élites internacionales. Gaceta.es publica hoy una información según la cual la CIA estaría detrás de la publicación de esa lista de los papeles de Panamá. Para conocer más detalladamente esta información nos vamos en directo hasta la redacción de Gaceta.es. Ahí está su editora jefe, Rosa Cuervas Mons. Rosa, muy buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. ¿En qué se basan las informaciones que afirman que la CIA podría estar detrás de esta filtración masiva? ¿Qué hay detrás de los papeles de Panamá? Bueno, pues según Bradley Birkenfeld, que es el mayor experto en información sobre evasión fiscal, detrás de los papeles de Panamá hay de todo, menos información desinteresada y altruista. Birkenfeld, que estuvo 2 años en la cárcel en Estados Unidos por haber contribuido a evasión fiscal y recibió a cambio de la agencia estadounidense más de 100 millones de dólares, se pregunta, en primer lugar, ¿a qué países están afectando los papeles de Panamá? Habla de China, de Rusia, de Pakistán, de Argentina y de Estados Unidos, el país con más millonarios del mundo, ni un solo nombre. Se hacen más preguntas. Los responsables de filtrar los papeles de Panamá han asegurado que no darán los nombres de todas las personas públicas implicadas, dicen, para no perjudicar a inocentes. Se pregunta a Birkenfeld bajo qué criterio y quién va a decidir qué nombres salen a la luz y cuáles no. Con estas preguntas en la mano, asegura que detrás de la filtración de los papeles de Panamá está la CIA. Habla de una operación siniestra y asegura que se está filtrando información que no perjudica a Estados Unidos. Sobre la filtración del primer ministro británico, David Cameron, lo califica como daños colaterales. Teoría de la conspiración, realidad, por ahora no lo sabemos, pero es un dato que no hay que dejar de lado. España no está en funciones y la democracia no está en funciones, ni España está de pellas, España no está haciendo novillos. Es muy triste que el gobierno lo haga. Según fuentes de la agencia tributaria, Cristóbal Montoro habría ordenado una caza de brujas para encontrar al filtrador de la información fiscal de José María Aznar, y para ello habría ordenado una investigación interna para castigar a los culpables, si los hubiera, y para tranquilizar así a los contribuyentes si se demuestra que la fuga no se produjo desde ese organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. Desde la agencia tributaria, los inspectores denuncian sentirse absolutamente amenazados por los interrogatorios que está llevando a cabo el Servicio de Auditoría Interna de Hacienda, cuyo único objetivo es señalar al culpable, investigando a los técnicos que consultaron el expediente de Aznar. Las medidas excepcionales de Montoro, que inspectores veteranos no recuerdan desde la filtración de la multa a la mexicana Cemex en el año 2013, se producen después de las fugas de información que han ido produciéndose durante el último año, que han afectado a personalidades como la infanta Cristina, Rodrigo Rato o Esperanza Aguirre. Precisamente esta última hoy ha vuelto a pedir la cabeza de Montoro. Yo digo que ese fue mi caso, la única española, y si eso ocurre en Inglaterra, el ministro ya no sería ministro, ya se lo digo yo, lo mío y lo de Aznar. Eduardo, ¿debería dimitir Cristóbal Montoro por las filtraciones como exige Esperanza Aguirre? Bueno, vamos a ver, Beatriz, porque si Montoro ha hecho lo que Esperanza Aguirre afirma que ha hecho, sí debería dimitir, pues utilizar la confidencialidad de los datos que Hacienda tiene de todos nosotros para poner en la picota pública a uno de nosotros, llámese como se llame, sin mediación de una demanda judicial, es sencillamente una modalidad más de las muchas maneras que el poder, ya sea institucional o fáctico, tiene para extorsionar a los más débiles. Y ante Hacienda todos somos extraordinariamente débiles. Si el ministro de Hacienda ha utilizado los datos fiscales de Aznar como una vendetta político-sectaria contra el expresidente del Gobierno por sus constantes y ácidas críticas al Ejecutivo de Rajoy, es que Cristóbal Montoro se ha comportado como Luca Brasi, el matón que le arreglaba ciertos asuntillos a Vito Corleone. Ahora se trata de ponerle nombre y apellidos al que, acariciando un gato, le dijo a Aznar: te voy a hacer una oferta que no podrás rechazar. La previsible necesidad de pactar con Ciudadanos para gobernar hace peligrar la permanencia de Rajoy al frente del PP. La veda para sustituirle se ha abierto y hay 2 grupos principales que batallan por liderar la formación. En primer lugar tenemos a los llamados sorayos. El motivo es obvio, al frente está la vicepresidenta. En este grupo estarían también el ministro de Hacienda, Montoro, Alonso, el de Sanidad, el secretario de Estado con las Cortes, Ayllón, o los hermanos Nadal, uno de ellos Álvaro, jefe de la Oficina Económica de Moncloa, también la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Tienen en común su edad, todos rondan la cuarentena, y un bajo perfil político. De este sector vendría la negativa a eliminar leyes ideológicas de Zapatero, puesto que son más bien gestores y tecnócratas.
En el otro lado, el llamado G7, encabezado por los ministros de Interior y Asuntos Exteriores Jorge Fernández Díaz y José Manuel García Margallo. Antes se denominaba este grupo G8, pero la caída de Soria, con quien Sáenz de Santamaría tenía las relaciones más tensas del Ejecutivo, les ha dejado algo cojos. Otra representante destacada de este grupo es la ministra de Fomento, Ana Pastor. Tienen en común ser amigos personales de Rajoy, todos son de su quinta, y un perfil mucho más político. Habrá que ver ahora qué grupo se alza con el liderazgo del Partido Popular en los próximos meses. Además, Esperanza Aguirre ha abogado este miércoles por la celebración de primarias dentro del partido. La que fuera presidenta del PP de Madrid considera que Mariano Rajoy podría salir reforzado de esas posibles primarias porque las bases le darían su espaldarazo. Por su parte, el expresidente de la Xunta de Galicia y favorito para suceder a Rajoy como candidato del Partido Popular ha abogado por la celebración de una segunda ronda en las elecciones al estilo de lo que se celebra en Francia. Sí habría tiempo de hacer unas primarias ahora, en el supuesto de que hubiera elecciones, sí, no vinculantes porque no están previstas en los estatutos. Eso yo creo que incluso reforzaría a Mariano Rajoy, si es que quiere ser él el candidato, porque saldría apoyado por las bases. Si dividimos el voto de centro-derecha, estamos abriendo las puertas a un gobierno de socialistas y Podemos. Y si por el contrario hacemos un planteamiento de voto útil para que no gobiernen los socialistas con Podemos, hay una referencia única en este momento, que es el Partido Popular. Y mientras en el Partido Popular capean su crisis tratando de sacar rendimiento en las urnas a través de la regeneración, en Podemos Pablo Iglesias ha manifestado hoy su intención de presentar las mismas listas calcadas a las que presentó a los comicios del pasado 20 de diciembre. Que lo que ocurre es que se repiten las elecciones del 20D y a mí me parecería sensato que las mismas personas que fueron elegidas hace pocos meses para representar a Podemos pudieran hacerlo. Unas declaraciones que se han producido tras la dimisión en bloque de Podemos Salamanca. A través de un comunicado, la ejecutiva local ha explicado el porqué de su marcha. Alude al aumento insoportable de la violencia interna, cito literalmente, dentro del partido en Castilla y León, y al abuso de poder y persecución política y organizativa por parte de la directiva autonómica que están sufriendo la Secretaría y el Consejo salmantinos. Asimismo, ha resaltado la incapacidad de la actual directiva de Podemos Castilla y León para construir un grupo territorial fuerte que genere el respeto debido a la tierra y al conjunto de la organización. El líder de la formación ha querido restar importancia a este nuevo fuego desatado dentro del partido. Corresponde a los órganos de dirección de Castilla y León. Podemos es una formación que ha crecido muy rápido y este tipo de situaciones son frecuentes y en cualquier caso me remito a las declaraciones que hagan los compañeros del... Íñigo Errejón y Carolina Vescanza no quieren declarar como testigo y representante legal del partido, respectivamente, y piden aplazar el primer juicio contra la cúpula de Podemos. Niegan conocimiento en la causa que se juzga para evitar desgastarse de cara a la repetición de elecciones. La causa que se juzga, se lo explicamos nosotros, tiene que ver con la purga fulminante de un grupo aspirante a la dirección de Podemos en Cataluña en enero de 2015, que era contrario a las tesis de los liderados por Iglesias en Madrid. Entonces, la cúpula nacional del Partido Morado excluyó a Enric Martínez Herrera, profesor de Ciencias Políticas, como candidato a la Secretaría General de Podemos en Cataluña. La candidatura Unidos, que Martínez encabezaba, basaba su propuesta en la premisa de que los catalanes no sufren ninguna grave persecución u opresión que les dé derecho a la secesión. ¿Es razonable la petición de Errejón y de Vescanza de aplazar el juicio o están exigiendo una justicia a la carta, Eduardo? Están exigiendo una justicia para señoritos y aristócratas anteriores a la Revolución Francesa. Podemos predica y vocea la justicia proletaria. Para Podemos, todo aquel que no sea como ellos es reo de sentarse ante un tribunal popular con la sentencia condenatoria previamente dictada y sin presunción de inocencia. Para Podemos, la democracia nace en la guillotina, la ley en el libro rojo de Mao y su paradigma de magistrado es el juez Lynch. Pero cuando los jerarcas de Podemos vulneran la ley y son llamados a responder ante los tribunales, los líderes leninistas de la organización se comportan como los nobles y los aristócratas franceses anteriores a la Revolución, que tanto admira Podemos, y exigen una justicia a la carta. Los señoritos de Podemos piden que la justicia ajuste su calendario a las conveniencias políticas y electorales de la aristocracia podemita para no resultar perjudicados en la campaña electoral. A la hija de Mario Conde la detuvieron y la metieron en un furgón policial
mientras sus hijos veían cómo se llevaban a su madre desde la puerta del colegio. Pero a los aristócratas de Podemos hay que pedirles cita, día y hora para juzgarlos. La guillotina, como todos sabemos, es muy democrática, siempre que le corte la cabeza a los demás. Pero cuando les corta la coleta a los líderes de Podemos, porque han vulnerado la ley, entonces es una herramienta represiva, burguesa y fascista. ¡Claro! Pues muchísimas gracias, Eduardo. La juez del Juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla ha acordado ayer martes la detención del antiguo portavoz y responsable institucional del Sindicato Andaluz de Trabajadores, más conocido como SAT, Diego Cañamero, tras reiteradas peticiones para que comparezca voluntariamente en el juzgado. Se ha negado a declarar y por ello ha decidido que ordenaba su detención a petición de la Fiscalía para escuchar su declaración judicial y seguir investigando un presunto delito de robo por parte de Cañamero, quien está acusado de sustraer diversos productos de un centro comercial. Según detalla el Tribunal Superior de Justicia andaluz, la investigación de las actuaciones continúa para poder determinar esos presuntos hechos delictivos. Esta mañana María Durán ha hablado con Diego Cañamero en la redacción abierta. No hay ninguna denuncia de la propiedad privada. No entiendo cómo alguien me acusa cuando el delito, entre comillas, que yo he cometido de ir al Carrefour a expropiar material escolar para los niños que no tenían libreta, ni lápiz, ni nada. Resulta que si la propiedad privada no denuncia, ¿por qué el juez o el fiscal acusa? No entiendo. Este 20 de abril se cumplen 20 años, no, 104 años de la muerte. 104 años de la muerte de Bram Stoker, el creador de Drácula, del conde Drácula. Hoy vamos a hablar de historia, Paz, pero bueno, también mitos, leyendas, qué hay de cierto, qué hay de histórico. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Tuvo la mala suerte este escritor de morirse a la vez prácticamente que cuando se produjo el hundimiento del Titanic, por lo que su muerte pasó prácticamente desapercibida. ¿Le dio Drácula en su momento mucha fama o esto ha sido después, con el paso del tiempo, que se ha encumbrado la figura de Drácula? Y además me gustaría saber también si escribió alguna novela más o se quedó ahí, fue un escritor de un solo libro. Pues la verdad es que escribió bastante. Era un hombre muy atareado, muy ocupado. Él era un crítico teatral, trabajó para varios periódicos británicos, irlandeses, y escribió más cosas aparte de Drácula. Escribió algunas cosas verdaderamente estimables, como El entierro de las ratas o La dama del sudario, que son dos relatos cortos, relativamente cortos, francamente buenos. Escribía muy rápido porque no era su profesión, tenía que entregar las cosas pues a una gran velocidad. Pues es como si fuera un periodista que además se dedica a escribir, ¿no? Es que era eso, porque era un crítico teatral, ¿no? Y en cambio a Drácula le dedicó 7 años, con lo cual pues fue una novela muy cuajada, una novela, en mi opinión, extraordinariamente brillante. Y efectivamente tuvo la mala suerte, no de morirse, que al final es una cosa que nos tocará a todos, sino de morirse justo 6 días después del hundimiento del Titanic, con lo cual su fama incipiente por aquella época pues pasó desapercibida. Pero no fue un bestseller, Drácula, o sea, para lo que sería en ese momento un bestseller, en esa época fue un libro muy leído, fue muy conocido, adquirió mucha notoriedad. Fue el libro que, digamos, que dio mayoría de edad a las historias de vampiros, por decirlo así, que estaban de moda desde hacía un cierto tiempo, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, Es decir, que no es la primera. No. O sea, Drácula no es la primera novela que se escribe sobre vampiros, no. Sin embargo, sí que es la que es más famosa. Es la que es más famosa, pero él escribió, o sea, él había leído con anterioridad algunas historias de vampiros que eran famosas en Europa. De hecho, hacía casi un siglo que se había redactado la célebre novela del vampiro a comienzos de siglo, en 1816, y la conocía indudablemente. No era la primera, pero es la que le dio verdaderamente la mayoría de edad a este tipo de historias, que, como digo, pues bueno, tuvo fama en la época, no desmesurada, pero, por ejemplo, Oscar Wilde dijo que era la más hermosa novela jamás escrita. Es decir, ¿no? Que podríamos considerar entonces que sí que es una gran novela. Es una gran novela. Arthur Conan Doyle decía que era una gran novela. Yo estoy convencido de que es una gran novela, la novela de Drácula. ¿Tanto a nivel estilístico como a nivel de contenido o estamos más centrados en...? No, indudablemente las dos cosas. Y además, como contenido, también se dijo que era la novela de terror más sublime de todos los tiempos, que probablemente lo sea, ¿no? ¿Y por qué Bram Stoker, no sé si lo digo bien, Bram Stoker, ¿no? Sí. Escribe una novela como Drácula? Pues Bram Stoker estuvo enfermo hasta los 7 años y estuvo en cama todo ese tiempo, desde que nace hasta que cumple 7 años, que de repente un día se levantó y se le pasó, pero estuvo muy enfermo todo ese tiempo. Su madre le contaba historias
que también contárselas a un niño de 5 o 6 años tiene su aquel, pero en fin, le contaba historias de fantasmas. Era una morbosa, la madre. La madre era muy morbosa, era una familia de pequeña burguesía que no tenía muy poco dinero, pero en cambio la casa la tenía llena de libros. Y la madre le contaba estas historias, las leyendas también del mundo gaélico, ¿no? De la Irlanda medieval y que habían llegado hasta esta época romántica. Luego él además conoció, porque al trabajar como crítico literario en el Evening Mail de Dublín, uno de los propietarios era Le Fanu, un célebre o un conocido escritor que había escrito una novela que se llamaba Carmila, que es una de las grandes antecesoras del género de vampiros, una novela verdaderamente sublime. Indudablemente él la conoció, porque este hombre, como digo, era uno de los copropietarios del periódico. Y luego además William Polydor había escrito El vampiro en el célebre verano de 1816, que fue un verano en el que incluso nevó en zonas tropicales, que es algo de lo que hablaremos pronto, porque es una cosa muy curiosa. Muy bien, y es cuando se empiezan a redactar las historias de terror. Una serie de escritores reunidos en una villa, de verdad que no es una película ni es una novela, fue un hecho histórico, para entretenerse entre ellos, se empiezan a contar historias de terror. Y entonces Polidori hace esta primera novela sobre los vampiros, que se llama El vampiro. Obviamente la conocía sobradamente Bram Stoker, que además era ocultista y pertenecía a una orden ocultista. Bueno, ¿y tiene algo que ver el Drácula de Bram Stoker con el personaje histórico conocido como Drácula? Pues hay una relación. De hecho, al principio Bram Stoker no iba a llamarle a Drácula así, iba a jugar con la palabra vampiro en el título y con el personaje, pero él tenía un amigo, Bamberger, que era experto en cuestiones de folclore rumano, del folclore húngaro y tal. Y entonces le puso en contacto con el conocimiento de este personaje del siglo XV, con Vlad Tepes, el Drácula histórico, que se llama Drácula, o que él le considera con ese nombre, bajo ese nombre, porque pertenecía a la Orden del Dragón, es decir, la Orden del Dracul, que a su vez era una orden que dependía de Segismundo de Luxemburgo, Segismundo de Hungría, que de las dos maneras se llama, que estaban ataviados en la defensa contra los turcos y por la cristiandad, estaban ataviados con una capa negra. Y de ahí saca él también la capa negra del conde Drácula. O sea que en parte sí procede de ese personaje histórico, aunque está, digamos, modificado. La sed de sangre del personaje histórico se debe al... Es cierta porque, bueno, había una práctica en la época que era la del empalamiento, una práctica extraordinariamente cruel que practicaba Vlad Tepes, practicaba el personaje histórico, que solía además comer y cenar rodeado de turcos que agonizaban empalados en su derredor, con lo cual, en fin, el hombre se ganó una cierta fama. ¿Pero se le tenía miedo al Drácula original? Era un hombre temible, era un voivoda, era un gobernador aristocrático que sí, lógicamente, sembraba de terror su mundo circundante, ¿no? Pero bueno, era muy lógico también en aquella época, estamos en el siglo XV y acababa de caer Constantinopla, los turcos se estaban expandiendo por los Balcanes y era una época ciertamente dura, ¿no? Paz, ¿a tu juicio hay algún personaje histórico comparable al Drácula de Stoker? Bueno, hay un personaje que es, aunque también hay mucha leyenda en torno a eso, pero que es la condesa Elizabeth Báthory. Fue una mujer en la Hungría de los siglos XVI y XVII, a la que se le achacan aproximadamente unos 600 asesinatos, todos de doncellas, todos de mujeres. Parece que bebía la sangre y que se bañaba en la sangre de doncellas porque estaba obsesionada con mantenerse joven. Empezó a nuestras prácticas a partir de los 44 años. Y es un personaje histórico. Puede ser que su historia se haya transformado con el tiempo y se haya hiperbolizado y se haya exagerado, pero indudablemente algo de eso hay porque se encontraron restos de mujeres jóvenes enterradas y en su castillo desde luego pasaban cosas muy raras. Cuando menos ciertas fiestas orgiásticas en las cuales se practicaban relaciones sexuales con ambos sexos. Parece que ella, que trataba muy mal a sus sirvientes, tenía relaciones con los sirvientes, como digo, de ambos sexos, y con las mujeres concretamente solía culminar este tipo de relaciones con mordiscos muy pronunciados y parece que bebía la sangre. Por lo tanto... joyita esta Elizabeth Báthory, me estás dejando... Es un personaje verdaderamente... Pero el vampiro está siempre rodeado de una cierta voluptuosidad. Sí, es verdad. Existen las tradiciones de vampiros en la cultura popular, porque la idea de dónde se la saca Stoker, además de esas historias que le cuenta su madre, además de ese círculo de escritores que se reúnen y que empiezan con las historias, pero es algo que está muy arraigado en muchas culturas, ¿no? En la creencia en los vampiros. Sí, la figura del vampiro es casi diríamos que es una figura universal, es un arquetipo, como decía Jung, un arquetipo de la búsqueda de la inmortalidad por medios no lícitos, ¿no? Por medios ilícitos. Aparece en muchas culturas, pero concretamente en la zona de la Europa oriental se conoce en Europa aproximadamente desde el siglo II, que empiezan los primeros escritos donde se recogen esta figura, y recientemente se han descubierto ataúdes medievales en Bulgaria, en Rumanía, en Serbia, donde es muy de esa zona, ¿no? La creencia. Es muy de esa zona, incluso la palabra, el término, es un término que se discute si es de origen serbio,
si es de origen polaco, pero en todo caso es de origen europeo oriental, ¿no? Y sí, es una figura pues que ha sido en la imaginería, digamos, campesina de Europa Oriental, siempre considerada como una figura verdaderamente temible, la figura del vampiro, ¿no? El de Drácula ya se ha convertido en un género en sí mismo, ¿no? Podríamos decir. ¿Cuál sería, a tu juicio, la película que mejor trata pues el personaje histórico originario yo creo que la mejor película de vampiros es, bueno, en mi opinión hay dos. Una es la de Coppola del 92, que recrea muy bien el ambiente gótico y además explica mucho lo que se cuenta en la novela, es bastante fiel, aunque añade algunas cosas explicativas, pero es bastante fiel al relato. Y luego está la clásica también de Murnau, la de 1921, que no solo es en blanco y negro, sino que además es muda, y que es una película que vista hoy, sobre todo de noche, sigue dando un terrible miedo, de Max Schreck, una película verdaderamente sobrecogedora, muy bien hecha además para la época, con los medios de que se disponían, la propia desaparición del vampiro. Es una película que todavía hoy de verdad que sobrecoge por su recreación gótica, ¿no? Luego hay una versión de los años 70 que... La primera película a la que te referías es en la que se ve la historia de amor del conde Drácula. Eso es. ¿Y eso también es cierto? Bueno, esa es la recreación de la novela de Stoker, no se basa en ningún hecho histórico, pero esto del vampiro ha dejado su impronta, porque, si me permites, para terminar, hay dos personajes, y uno de ellos es el que nos ocupa hoy, que quedaron muy fuertemente marcados por Drácula. Uno es Bela Lugosi, que fue uno de los principales intérpretes de la figura de Drácula en el cine de Hollywood, que además él era de origen húngaro-rumano. Y hay una película preciosa, ¿no? Bueno, preciosa, estupenda. Sí, estupenda. El baile de los vampiros. El baile de los vampiros no, esas de Polanski, de 1968, si no recuerdo mal. En color, no, sí. En color. Pero Bela Lugosi fue un personaje que pasó sus últimos años durmiendo en un ataúd. Y cuando, arruinado, tuvieron que enterrarlo, a Bela Lugosi pidió que lo enterraran con su capa de vampiro. ¿Sabes quién le pagó el entierro? Bueno, había perdido la cabeza. ¿Sabes quién le pagó el entierro? ¿Quién? Frank Sinatra, pero te voy a decir más. Bueno. Bram Stoker, cuando moría, cuando estaba agonizando en su cama, señalaba a una zona de su cuarto particularmente oscura y decía en su agonía, Strigoi, Strigoi, que significaba en rumano antiguo el demonio, el demonio. Un hombre que pertenecía a la Golden Dawn, a una orden secreta, una orden ocultista, de la que también formó parte Aleister Crowley, el gran mago negro europeo, que luego serviría a las órdenes de Winston Churchill. Bueno, me ha encantado. Podemos incorporar a Bela Lugosi, a Frank Sinatra, a todos, a esa cabecera que quieres cambiar constantemente. Fernando Paz, muchísimas gracias. Un placer. Miércoles más, nos vemos la semana que viene, que hablamos de brujas, del Titanic. Seguramente, algo de eso, de brujas, puede ser. Bueno, pues les emplazamos a que vuelvan el miércoles que viene. Muchas gracias. Paz, les dejamos. Volvemos en 2 minutos. ¿Sientes que tu familia está protegida? Tu coche, ¿estás seguro cuando lo conduces y cuando no? ¿Y tu hogar? Con tus seguros en CaixaBank y la alarma de Securitas Direct estarás totalmente protegido. Y además podrás conseguir hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Descubre tu nivel de protección. CaixaBank, tú eres la estrella. Ah, nuestro maravilloso pulgar oponible. Aquel que nos ayuda